Bueno, muchachos, aquí tengo una hoja de datos de un motor QS. Aquí vemos en esta tabla de abajo son los parámetros que normalmente entregan. Entonces tenemos el torque máximo, que para este caso son 210,8 newton metro. Tenemos la potencia máxima, que son 13.958, casi 14.000, ¿sí? De entrada. Esto es lo eléctrico, este valor es el valor mecánico. Miren que hay una diferencia, ¿no? De 13.000 a 11.000. Esta diferencia es la eficiencia, que es esta que está acá, ¿sí? Cuánto le entra y cuánto de eso realmente utilizo. Y tenemos la velocidad máxima, que serían 1405 RPM. Pero ojo que es sin carga, ¿no? Entonces, cuando ustedes miran un motor, entonces, el torque máximo, 210. Pero ¿cuándo desarrolla ese torque máximo? Ese torque máximo se desarrolla cuando está a 171 RPM. Ese es el torque máximo, ¿sí? Pero miren que en el momento en que él da el torque máximo, miren la eficiencia. 38,2. ¿Eso qué significa? Que de 9.000 vatios, casi 10.000 vatios que yo le inyecto, realmente en la salida son casi 3.700. Cuando él le entrega el torque máximo. Cuando él entrega la potencia máxima, que es este valor, él entrega un torque de 119 newton metro, ¿sí? Con una eficiencia del 82,1% y a 920 RPM. ¿Sí ven? Entonces miren que la potencia máxima está en un punto diferente al torque máximo, ¿sí? Lo mismo, la velocidad cuando no tiene carga. Miren que aquí cuando no tiene carga, la velocidad es altísima, que es la rueda al aire, la famosa rueda al aire. Pero el torque que hace es mínimo y miren la eficiencia, 9%. De 817 vatios que le entran, solamente desarrolla 73. Que es básicamente para vencer la inercia y la fricción de los rodamientos. Esa es la gran pérdida ahí, ¿no? También miren que está relacionado el torque con la corriente. La corriente está relacionada con el torque directamente. A mayor torque que le exijan a la moto, mayor corriente va a demandar, ¿sí? Obviamente está relacionado aquí también con la potencia, ¿no? Que este es menor y aquí es mayor, pero recuerden que aquí la eficiencia es muchísimo menor, ¿no? Igual la potencia acá es mucho menor. Ahora, si lo vemos en gráfica, entonces aquí tenemos en la línea azul es la corriente, en línea roja las RPMs, en línea negra los vatios y en línea verde la eficiencia. Entonces vamos a ver las RPMs versus el torque, que está en la línea inferior. Entonces cuando está llanta al aire, que casi no tiene que hacer torque, mire que es cuando desarrolla la máxima velocidad. A medida que usted le vaya pidiendo más torque, mientras más torque le pida, más corriente va a empezar a pedir. Miren, esta es la corriente, él va a empezar a pedir más corriente y a su vez va disminuyendo la velocidad. Es decir, cuando ya requiere los 200 newton de torque prácticamente, ya estamos hablando de casi 10% de eficiencia y alrededor de 190 más o menos o 200 revoluciones por minuto en este punto. ¿Sí ven? También la eficiencia, miren la curva de eficiencia, que es la verde. Miren que el punto más eficiente es acá, esta parte plana de acá, es cuando se obtiene la mayor eficiencia. ¿Y en qué punto es? Cuando está desarrollando entre más o menos unas 40 a más o menos unas 125 newton metro de torque, digamos que ese es el torque eficiente, cuando no está forzando la moto a arrancar o a tomar una cuesta. Y en ese mismo rango, cuando maneja un rango de RPMs del motor entre más o menos las 1300 más o menos hasta cerca de las 800 revoluciones. Ese es el punto de eficiencia más alto. Puntos por fuera de ese rango ya son ineficientes, como sucede acá y como sucede acá. También vean que la potencia aquí sube hasta este punto. Este es el punto de máxima potencia, más no el más eficiente, ¿no? Que entrega la máxima potencia,
que es también cuando entrega la mayor cantidad de corriente. Esta es la corriente pico que tanto se habla, mire, esta es la corriente pico, y ahí es cuando entrega aproximadamente un torque de la mitad. A medida que esto empieza a aumentar torque, miren que la potencia se baja abruptamente, pero porque también su velocidad se baja de forma abrupta. Si yo girara esta gráfica y la pusiera al contrario, podemos ver la gráfica de torque en este eje contra los otros parámetros, básicamente girar la imagen, y podemos hacer las mismas comparaciones a medida que variamos el torque y cómo se va comportando la velocidad. Listo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y al lado derecho está la tabla de pruebas. Entonces, en esta tabla de pruebas le hicieron 26 puntos de prueba. Esta es una tensión que se asume es constante, o sea, se le da la alimentación, y aquí lo que verifican es cuánto cambia la tensión de entrada en función pues de la exigencia que se le ponga al motor. Las corrientes arrancan con 11 amperios y van aumentando. Aquí luego disminuyen, que es básicamente esto que vemos acá. Mira, que aumentan al tope y luego disminuyen. Pero la gráfica está incremental en torque. Entonces miren que inician con el motor casi con llanta al aire y le empiezan a aplicar torque, 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 hasta que llegan al tope, que es casi donde se bloquea el motor. Es el último punto de prueba. Y a todos ellos les van midiendo la velocidad, la potencia desarrollada, la potencia inyectada, la corriente de tensión y la eficiencia, ¿sí? Entonces miren que los puntos más eficientes están en este rango, en esta zona de acá. ¿Sí ven? Entonces, ojo que cuando no, que es que la potencia pico, que es que el torque máximo, que no sé qué, ojo que están en diferentes puntos de la gráfica y se comportan de forma diferente en función de la velocidad. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Así es como se analiza una gráfica de un motor eléctrico. Todos tienen esta curva. ¿Qué cambia? Que esta curva en algunos es más pendiente, en otros más levantada, dependiendo de unas constantes internas que tiene el motor para definir si el motor es de velocidad o es de torque. Los motores de torque normalmente esta curva es un poquito más plana. En los motores de velocidad esto es más inclinado. Lo que ellos necesitan es desarrollar más velocidad a un menor torque, ¿sí? Y las curvas de potencia y corriente pues sí son muy similares. Llegan a un punto máximo y de ahí en adelante caen abruptamente. Lo mismo esta joroba típica de la curva de eficiencia normalmente tiene esta forma de joroba o de lomita llana en la parte de arriba, que es donde normalmente debe funcionar el motor. Los controladores se programan para que el motor trabaje en su mayor parte en esta zona. ¿Qué pasa cuando Eder la programa? Él simplemente ajusta esta dosificación de corriente para tratar de trabajar en esta zona que es donde hay mayor torque, ¿sí? Entonces el controlador se pone a trabajar, se saca esta zona, llamémosle de confort o de alta eficiencia, y la pasan para acá. Por eso cuando trabaja en esta parte la batería se la come rapidísimo en un pique. Por eso se la come rapidísimo, ¿sí? Entonces se corre para este lado. El controlador lo que hace es definir en qué franja va a trabajar, tanto en este sentido como en este sentido, ¿sí? Esa es la aclaración.